El ex superpolicía que tuvo mucho poder desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, el panista, y luego alcanzó la cúspide con el expresidente también panista Felipe Calderón Hinojosa, y protegido en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, finalmente cayó. Fue detenido en Estados Unidos acusado de diversos delitos, sobornos del narco y testimonio falsos son las principales acusaciones en su contra, y con esto inmediatamente hay quienes ya están dejándolo solo. El primero que salió a dar la cara y decir que se aplique la ley y yo no quiero nada con ese caso fue el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Hay quienes pretenden vincular esta detención de Genaro García Luna con la visita del Procurador General de Estados Unidos, William Barr, recientemente a México y que tuvo esa reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto se están dando algunos hechos realmente importantes, incluido el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y México. Todavía está en veremos esa ratificación. Mientras tanto, este caso pues ha llamado mucho la atención en México. Genaro García Luna es detenido en Texas y fue detenido justamente allá en Estados Unidos donde pensó que a lo mejor podía tener esa protección que en México a lo mejor no iba a lograr con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. López Obrador ha sido muy enfático en el sentido de que no se va a proteger a nadie, no va a haber impunidad y se va a castigar a todos aquellos que formaron parte de ese encubrimiento y de la llamada mafia del poder, donde la corrupción, la impunidad, el enriquecimiento ilícito estuvo a la orden del día y sobre todo el tema tan polémico, tan complejo, complicado que es el narcotráfico. En este sentido, García Luna es acusado de recibir sobornos del narco y falso testimonio. Vayamos a esta información interesante que se está dando a conocer en las últimas horas. El exsecretario de Seguridad del gobierno del expanista y también del expresidente de México, Felipe Calderón, habría recibido millones de dólares del grupo que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán, detenido preso allá en Estados Unidos, fue extraditado de México a Estados Unidos. García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido en Texas de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A García Luna se le acusa de recibir sobornos de narcotráfico y falso testimonio de acuerdo con el comunicado de la dependencia. A cambio de sobornos millonarios, el acusado supuestamente permitió que el cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos. En el texto, el Departamento de Justicia explica que el funcionario habría recibido millones de dólares del grupo que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán mientras era el encargado de la Policía Federal de México y de Seguridad Pública. La gran pregunta aquí es, ¿y no sabía el presidente de México en ese tiempo, Felipe Calderón Hinojosa? ¿Qué pasó en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y también en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no se tocaba a este personaje? Interrogantes que ahora comienzan a darse a conocer de manera más abierta y con respuestas muy puntuales. El arresto de hoy demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los cárteles a infligir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los cargos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes, aseveró Richard P. Donoghue, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. En el caso colaboraban las oficinas de la Administración de Control de Drogas, DEA, en Nueva York y Houston, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y
la policía del estado de Nueva York. Según la acusación, a cambio del pago de sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo seguridad para sus envíos de drogas, información confidencial sobre investigaciones oficiales y datos sobre cárteles rivales, lo que facilitó la importación de cantidades de toneladas de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos. En 2 ocasiones, el cártel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre 3 y 5 millones de dólares, según los registros financieros obtenidos por el gobierno. Cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares, señala el texto. El Departamento de Justicia aseveró que el exfuncionario de 51 años continuó tomando medidas en los Estados Unidos para ocultar su apoyo corrupto a los narcotraficantes. Específicamente, afirma, presuntamente presentó una solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió sobre sus actos criminales pasados en nombre del cártel de Sinaloa. Si es declarado culpable del cargo de recibir sobornos de narcotráfico, García Luna enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de pena de cadena perpetua. La justicia estadounidense destacó que los cargos en la acusación formal son acusaciones y el acusado se presume inocente a menos y hasta ahora que se pruebe su culpabilidad. Bueno, en este contexto ya salió Felipe Calderón Hinojosa, el presidente de México en ese tiempo en que se enriqueció fundamentalmente García Luna, era el superpolicía, así se le conocía. Mi postura siempre será a favor de la justicia, dice Felipe Calderón tras detención de García Luna. El funcionario detenido en Texas fue secretario de Seguridad entre 2006 y 2012, cuando Calderón gobernó al país y es acusado de recibir sobornos de parte del cártel de Sinaloa. Hay que recordar que en el gobierno de Felipe Calderón es cuando se inició esa llamada guerra contra el narcotráfico que ha dejado decenas, miles de muertos en México. El expresidente Felipe Calderón dijo en su cuenta de Twitter que desconoce los detalles sobre la detención de quien fuera su secretario de Seguridad, que no conocía los detalles. Vaya, ¿quién le vaya a creer esa versión de su secretario, Genaro Luna, cuando él era presidente? Y que su postura será siempre en favor de la justicia y la ley. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que García Luna, como le decía, fue detenido en Dallas, Texas, acusado de recibir soborno de narcotráfico y falso testimonio. El expresidente Calderón dijo haberse enterado vía redes sociales de la noticia y estará pendiente de información que confirme el hecho. Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que en su caso se le imputen. Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley. Aquí está el tuit que escribió el exmandatario. Pues el comunicado señala a García Luna de recibir sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de protección y paso seguro para envíos de droga. Es lo que le leía hace un momento y que en 2 ocasiones de manera personal García Luna recibió los sobornos de parte de esa organización criminal, de ese cártel. Y bueno, en este mismo contexto, pues obviamente esta noticia en México como en Estados Unidos, pues ha generado mucha atención, sobre todo en aquellos políticos, personajes que de una u otra manera pues tuvieron vínculos con García Luna y que ahora han de estar súper preocupados si es que tuvieron pues alguna relación, sobre todo en este tipo de delitos que están obviamente ya pesando en contra de García Luna. Gobierno de AMLO, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya había dicho, estamos viendo aquí la fecha, el 30 del mes de mayo de 2019, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iba por García Luna, el superpolicía de Calderón. Las autoridades han encontrado diferencias significativas de bienes y dinero en sus declaraciones patrimoniales, eso es lo que se informaba. En el caso de México, lo que acabamos de leer son las acusaciones que hace Estados Unidos contra Genaro Luna. Esto es lo que se había ya investigado en México. En el escritorio de la oficina de la titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, Irma Heréndira Sandoval, hay otro expediente de un polémico funcionario público que al parecer está siendo investigado, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
Bueno, se da a conocer entonces que la titular de la función pública, Irma Heréndira Sandoval, ha descubierto variaciones importantes en la evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que por cierto todavía está prófugo, no se sabe nada de Lozoya, aunque bueno, su mamá ya se encuentra presa, están persiguiendo a su esposa, a familiares del exdirector de Pemex y que también se han querido lavar las manos y lo soltaron, y él dice que también Enrique Peña Nieto sabía de lo que pasaba en Pemex. En esta misma semana, estamos hablando de ese tiempo, un juez federal giró una orden de aprehensión contra el director de Pemex y pues pidió a la Interpol emitiera una ficha roja para buscarlo, de hecho lo andan buscando. En el caso de García Luna, pues son 40 millones inexplicables, sin embargo, de acuerdo con lo publicado por Contralínea, Lozoya no sería el único caso en la mira de la Secretaría, porque al parecer en lo que va de los casi 6 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa dependencia tiene ya varios expedientes abiertos y ha encontrado diferencias sustanciales en la evolución de estos dos funcionarios polémicos de los dos anteriores sexenios. Lozoya con Peña Nieto y García Luna con Felipe Calderón, como que son la punta del iceberg, es la punta de toda esa red de complicidades a través de las cuales muchos se enriquecieron. Pues ahora García Luna, Genaro García Luna, en el caso de él, se le encontraron diferencias inexplicables en su evolución patrimonial por un monto de 40 millones de pesos. Sin embargo, para el exsecretario de Seguridad Pública ya no podría haber sanción, pues ya han transcurrido casi 10 años de haber dejado su puesto y cualquier irregularidad ya prescribió. Eso es lo que se decía. Pero bueno, después se informaba de esta situación en noviembre del año pasado durante el juicio en Estados Unidos contra el capo Joaquín El Chapo Guzmán. El nombre de García Luna salió a relucir como uno de los funcionarios sobornados por el cártel de Sinaloa. Jesús Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, dijo durante su testimonio en Nueva York que el cártel de Sinaloa reunió más bien un fondo de 50 millones de dólares para sobornar al entonces supersecretario de Seguridad Pública. Incluso aseguró que él mismo le entregó al exfuncionario 3 millones de dólares en un maletín. Con ello, precisó, el cártel quería asegurarse de que un comandante que simpatizaba con su hermano, el Mayo Zambada, estuviera a cargo de la policía en Culiacán. García Luna negó de inmediato las acusaciones. Es mentira, difamación en perjurio a mi persona, así lo dijo en ese tiempo. En marzo pasado, una investigación de la cadena Univisión reveló que el domingo 15 de noviembre de 2015, Genaro García fue multado por pasarse una señal de alto en una calle de Miami cuando conducía una camioneta plateada Mazda tipo SUV. En el formulario de la multa, el oficial de la policía registró como dirección de García Luna una mansión de 4 baños, 4 cuartos y embarcadero propio en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares. La multa contiene una prueba clave de una relación en la que García Luna no ha querido hablar por años. Su nexo con un corporativo de inteligencia que gozó de cuestionados privilegios en México cuando él estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad. La corporación fue además favorecida con un contrato de adquisición de un programa para rastrear información e interceptar comunicaciones. Los registros de residencia consultados prueban que García Luna se mudó allí en febrero de 2013, 3 meses después de haber dejado su puesto como funcionario. Otros registros muestran a García Luna y su esposa como residentes de otro penthouse de lujo, valuado en 2.3 millones de dólares en Aventura, Florida, entre 2016 y 2018. Ambas propiedades pertenecían en ese momento a un grupo empresarial propiedad de la familia Weber. El grupo con presencia en Israel, Panamá, México y Estados Unidos es uno de los principales proveedores de equipos y tecnología de seguridad israelí en Latinoamérica. Los Weinberg son propietarios de una compañía llamada ISID, que tiene presencia en Panamá, México y Estados Unidos. La filial mexicana utilizó el trabajo de funcionarios de información privilegiada de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de García Luna para distribuir reportes de seguridad o ganar clientes para otras áreas de su compañía, según lo hallado por Univisión. Y en este contexto, Felipe Calderón, el expresidente, deja su suerte
a Genaro García Luna, su secretario de Seguridad. Aquí está en la foto. Era muy cercano de Felipe Calderón. Aquí está atrasito de él. Y bueno, llama la atención ahora pues esta postura que está asumiendo Felipe Calderón. Pese a que fue el policía de toda su confianza al nombrarlo secretario de Seguridad Pública en su sexenio, Calderón abandonó a su suerte a Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por colusión con el narcotráfico. El argumento es el mismo que ya le acabo de leer a través de este tuit. Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García. Pues no es presunto y ya está detenido. Y está esperando a que se confirmen los hechos, pues ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya lo confirmó. García Luna es el primer colaborador del primer nivel de Calderón detenido en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico, pese a que su entonces jefe y él mismo le declararon la guerra en 2006 a los grupos criminales y que dejó más de 50,000 muertos y miles de desaparecidos. El exsecretario de Seguridad Pública fue también jefe de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Vicente Fox, desde donde realizó un montaje en el programa del conductor Carlos López de Mola en Televisa de la detención de la ciudadana francesa Florence Cassés. Al comprobarse la falsedad de los hechos, se dejó en libertad a Cassés y mantiene en la cárcel a otros presuntos implicados. Curiosamente, ayer se cumplieron 14 años de este caso y un día después García Luna fue detenido en Dallas, Texas, acusado de recibir dinero de quienes supuestamente combatía. Así las cosas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, cero impunidad, se acabó la corrupción, no hay privilegios para nadie en México, pero Genaro Luna fue detenido en Estados Unidos, lo cual llama poderosamente la atención y ya están poniendo sus barbas a remojar los expresidentes panistas Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox. ¿Y qué decir de Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno fue plagado de una enorme corrupción y también colusión, según información, con actividades como el narcotráfico? Pues te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios.